Amén, hermanos, buenas noches. Dios los bendiga mucho. Igual a los que van a ver este video, que Dios los bendiga. Te invito a que podamos estudiar la palabra de Dios. Sí, para eso podamos orar. Amén. Amado Señor Jesús, Padre bueno, y te damos gracias, Señor, por este día. Gracias, Señor, por todo lo que tú has hecho, por guardarnos, por proveernos, Señor Jesús. Y hoy queremos entregarte, Señor, este estudio en tus manos. Quiero pedirte, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, que tomes control de mi vida, para que yo pueda compartir todo lo que tú has mostrado, conforme, Señor, a tu voluntad. No permitas que hable yo, sino sé tú usando mi vida, Padre bueno, y habla a cada uno de nosotros conforme a nuestra necesidad, Señor Jesús. En tu precioso nombre oramos. Amén. Amén, hermanos. Este tiempo en los estudios que compartí igual nuestro pastor Josías, hemos estado viendo lo que son las hipérboles, ¿no? ¿Sí? Vamos a recapitular un poco qué es una hipérbole. Es como una figura retórica, ¿sí? Que consiste en aumentar o disminuir exageradamente de lo que estamos hablando. O sea, puede ser una circunstancia, puede ser para que el relato sea más interesante, una noticia. Y entonces es esa manera que tú le das para que la expresión que tú vayas a decir pueda tener más viveza, pueda ayudar a persuadir más o para que entiendan mejor. Un ejemplo de una hipérbole que se usa mucho, por ejemplo, es esa frase que dice sonrisa de oreja a oreja. Esa es una hipérbole, porque estás diciendo una expresión que no es que te llega de oreja a oreja, no la sonrisa, pero lo estás agrandando para dar la idea. Otra puede ser, me muero de hambre. ¿Sí? No te vas a morir de hambre ese momento, ¿no? Pero estás expresando esa idea. Otra que tal vez hoy han usado mucho algunas personas es, eres la persona más linda de este mundo. ¿Sí? Son ese tipo de frases que también vemos mucho en la palabra de Dios, porque nuestro Señor Jesús las utilizaba. Él utilizaba estas hipérboles para poder dar sus enseñanzas, utilizando ejemplos que había en ese tiempo, y así poder mostrar verdades más profundas, poder expresar cosas por medio de esos ejemplos, y así las personas, los que lo escuchaban, podían entender. Ahora, el problema es que muchos no lo entendían, y creo que hasta ahora muchos no lo entendemos también, ¿sí? Por ejemplo, creo que la primera hipérbole que veíamos es esa que está en Mateo 19:23, que dice, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Y cuando veíamos eso, o yo lo escuchaba por primera vez, decía, o sea, claro, un camello no puede pasar por el ojo de una aguja. Pero ya lo estudiábamos bien con Pastor Josías, a qué se refería bien nuestro Señor Jesús, ¿sí? Si tú quieres ver ese video, puedes buscarlo, está en Facebook, está en YouTube. Búscalo como pasar un camello por el ojo de una aguja. Y ahí también le das like y te suscribes, ¿sí? Pero entonces, yo te invito a que podamos leer Mateo 9, versículo 14. Y esto es algo muy interesante que sucedía en ese momento, porque dice Mateo 9:14, entonces vinieron a él los discípulos de Juan, diciendo, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni echan vino nuevo en odres viejos. De otra manera los odres se rompen, y el vino se derrama, y los odres se pierden. Pero echan el vino nuevo en odres nuevos,
y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Aquí vemos dos ejemplos de nuestro Señor Jesús que utiliza estas hipérboles. ¿Cuál quieren estudiar? Bueno, estudiemos lo de los otros. ¿Amén? Bueno, dice el versículo 14 que van los discípulos de Juan. Si tú lo comparas con otro libro, donde también sale este relato, dice que no solo eran los de Juan, sino algunos fariseos también que van y le preguntan, ¿por qué tus discípulos no ayunan? Entonces Jesús los mira y les da una respuesta. El problema es que versículos antes narra que Jesús está comiendo con publicanos, comiendo con pecadores, como ellos los llamaban, como si ellos no fueran pecadores también, ¿no? Y entonces ahí se preguntan y empiezan a pensar algo así como, ¿cómo molestamos a Jesús? ¿Cómo podemos llegarle a ver por esto que están haciendo? Y ahí salta la idea de poder ver, ¿por qué no ayunan tus discípulos? O sea, ¿por qué paran en comidas? ¿Por qué paran comiendo y bebiendo por ahí? ¿Sí? ¿Saben qué es un chivo expiatorio? Es algo que tú o las personas tratan de ir sobre una persona, un grupo de personas que lo quieren hacer culpable a pesar de que ya sea inocente. ¿Me entienden? Entonces ellos están ahí, ¿por dónde le llegamos? Hablemos del ayuno. Si los vemos todo el rato comiendo, pues veamos qué nos responde. Y es que, hermanos, en ese tiempo, para muchos de los judíos el ayuno era una práctica regular, pero también tenía un reconocimiento a nivel social. Por eso ellos paraban siempre ayunando, era como un indicador de espiritualidad. Si lo asociamos con lo que dice Lucas 18:12, que es la parábola del fariseo y del publicano, ahí podemos ver, ¿no?, cómo el fariseo empieza a decir, yo ayuno 2 veces por semana y no hago nada malo. Ubican esa parábola, ¿verdad? Bueno, pues ahí se puede notar que los fariseos también tenían esa costumbre de ayunar incluso 2 veces por semana. Entonces, vemos que tenían algo de dónde agarrarse para molestar a Jesús, a nuestro Señor. ¿A cuántos nos gusta ayunar? Yo solo. ¿Y cuántos ayunamos? Les confieso que para mí ayunar es lo más difícil, ¿sí? Me cuesta, la verdad. Algunos dirán, yo también ayuno, hago eso de 2 veces a la semana, ayuno intermitente. Pero no, mi hermano, eso se llama dieta, eso no es ayuno. Ayunar es otra cosa, ¿sí? El ayuno en el Antiguo Testamento muchas veces se asociaba con algo que tenía que ver con luto. O sea, era una expresión de pena, una expresión de desesperación y en muchos casos debido al pecado. Por eso nuestro Señor Jesús les responde en el versículo 15, Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Y es a partir de aquí que Jesús empieza a usar esa enseñanza y empieza a usar esta hipérbole que vamos a ver hoy. Jesús menciona los odres, pero ¿saben qué era un odre? ¿Alguien? ¿No? Bueno, un odre, no sé si han visto ahora, a veces lo tienen de adorno, una especie de botellita de cuero con tapita, que muchos lo usan de adorno. Bueno, en esa época no era algo así, sino era un envase generalmente hecho de cuero de animales, lo tenían que curtir, se cocía y servía para conservar líquidos. Ahí ponían aceite, agua, leche y vino, ¿sí?
Pero Jesús asocia los odres con el vino porque es muy interesante, hermanos, lo que sucede en esta comparación. Y es lo que vamos a ver hoy. Nótese que Jesús utiliza ejemplos de la época, ¿sí? Utiliza cosas que en ese momento conocían. ¿Se imaginan si estuviera en este momento nuestro Señor Jesús, qué ejemplos utilizaría? No sé, llevado a nuestra tecnología, a los autos. Yo me ponía a pensar y decía, no sé, un buen vino no se puede mezclar con una Coca-Cola, algo así. Pero entonces, miren en el versículo 17 lo que dice: ni echan vino nuevo en odres viejos. De otra manera, los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden. Quédense con eso, por favor. Pero echan el vino nuevo en odres nuevos y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Nuevo con nuevo. En esa época no habían botellas de vidrio, no se almacenaba ahí el vino, tampoco tenía ese proceso que tiene ahora, ¿no? Que tienen los viñedos de poder conservar el vino y hacer todo su proceso. En ese tiempo, un odre, que era eso que les explicaba hace rato, era una especie de botella que estaba cocida, era de cuero. Y la cosa era que como esta botella, así lo vamos a llamar, este odre, cuando tenía mucho uso, perdía elasticidad. Entonces se ponía ya duro, rígido, y por estar así endurecido, ya no se estiraba al momento de echarle un vino nuevo. ¿Por qué? Porque cuando tú le echabas vino nuevo, era ahí mismo donde empezaba el vino a fermentarse. El vino empezaba a emitir dióxido de carbono, gas ácido carbónico o anhídrido carbónico, hasta estamos viendo química para que vean. Entonces, ¿qué pasaba? Empezaba a fermentarse, empezaba a botar estos gases y este odre viejo no podía soportar eso, entonces se rompía. Al romperse se arruinaba el odre y también perdía todo lo que es el vino, porque se derramaba. Ubican el ejemplo que da Jesús ahora, tan increíble en ese momento. Pero en cambio, un odre nuevo tenía esa capacidad de elasticidad, cosa de que cuando el vino nuevo que tú le echabas entraba ahí, tú lo tapabas, tenía la capacidad de expandirse porque era nuevo. Entonces, ahí no pasaba nada, el vino se conservaba bien y todo podía estar según lo planeado, ¿no? Pero entonces, hermanos, los odres viejos ya no podían utilizarse con algo nuevo. Si tú tenías un odre viejo, solo podías utilizarlo en vino añejo, ya no podías utilizarlo en un vino nuevo o sino en otro líquido. Y hermanos, ¿no te ha pasado que cuando tú empiezas a ver algo nuevo, pero por no querer cambiar, pierdes muchas cosas? Y eso mucho que pierdes es algo mejor de lo que tú tenías. ¿En qué cosas tu mente está cerrada? ¿En qué cosas no te cabe todavía las verdades de Dios? Les voy a poner un ejemplo. No sé si ubican la empresa Kodak, ¿sí? Bueno, esta empresa fue durante la mayor parte del siglo XX la empresa más icónica del mundo en cuanto a fotografía. Ellos hacían las cámaras fotográficas y los rollitos, ¿sí? O las películas que le llamaban. ¿Cuántos hemos usado eso todavía? Y llevar el rollito a revelarlo y ahí sacabas las fotos. Sí, podías verlo, ¿no? A la luz. Ahí escogías qué foto querías, que te lo impriman, todo eso.
Bueno, pues Kodak era la empresa líder en este rubro y a nivel mundial. Pero ¿qué sucede? Que cuando dice la historia, tú lo puedes buscar también en internet, que a principios de 1975 un ingeniero que se llamaba Steve Sasson, trabajando en los mismos laboratorios que Kodak, él inventa la primera cámara digital. Y entonces él, ¿qué hace? Va, agarra, la presenta a los directivos de Kodak, pero ellos tienen una curiosidad, pero a la vez un escepticismo que dicen, no, esto no va a dar. Esto no me parece un buen invento. Entonces no lo aceptan. Entonces, miren que en el 2012, tras dominar por más de 130 años todo lo que era la industria de la fotografía, Kodak entra en bancarrota. ¿Por qué? Porque no abrió su mente. No abrió su mente a las nuevas posibilidades. En un análisis que encontraba, dicen que como punto 1, ¿por qué quebró Kodak? Por una falta de mentalidad abierta al cambio por parte de su liderazgo corporativo. Esa capacidad que tiene nuestra mente de abrirse, a veces nosotros mismos somos los que lo cerramos. Llevado a lo que nos interesa, que es la palabra de Dios, ¿cómo estás en expandir tu mente a las verdades bíblicas del Señor? Amén. No solo verdades, sino verdades absolutas que tiene la palabra de Dios. Porque a veces cuando empezamos a conocer al Señor, hay cosas que por ejemplo, en mi caso, empezaba a aprender, empezaba a escuchar, pero no me entraban. Y yo decía, ¿por qué? Y empezaba a cuestionarme, ¿sí? A ver, algo que por ejemplo, cuando yo empezaba en los caminos del Señor, me chocaba mucho, era, me decían, solo puedes tener novia si el fin es un casamiento. Y yo decía, ¿por qué? ¿Por qué no puedo tener una enamorada, una chica, y pasar el rato, digamos? No me vean así, que les abro mi corazón, ¿no? Para dar este ejemplo. No te entra a veces, hermanos, muchas cosas de la palabra de Dios. ¿Por qué no puedo escuchar esta música? ¿Por qué no puedo hacer tal cosa? No me gusta leer. ¿Por qué tengo que leer todos los días la palabra de Dios? Y es ahí, hermanos, donde muchas veces, si tú te quedas en esa idea del por qué y cierras tu mente, no vas a poder entender muchas verdades que Dios tiene para ti. A veces, hermanos, hay tradiciones propias que tenemos, tradiciones de nuestras familias, tradiciones de nuestro barrio, de nuestra zona, de nuestra ciudad, y queremos seguir en eso. Pero no entendemos que a veces es necesario cuestionar todo lo que tú haces para poder contrastarlo con la palabra de Dios y ver si es correcto. Nos sentimos tan cómodos en esa zona que preferimos evitar hacernos esas preguntas y seguir en lo que estamos. Pero hermanos, si queremos seguir a Jesús, debemos estar dispuestos a abandonar lo viejo, a abrazar lo nuevo que tiene el Señor, aunque incluso al principio pueda parecer un poco incómodo, tal vez desconocido. Y es por eso que nuestro Señor Jesús dice que no echan vino nuevo en odres viejos. Porque ya hemos visto que era un odre. ¿Qué sucede cuando tú quieres hacer algo así? Se rompe. Lo dice.
los odres se rompen y el vino se derrama. Y el problema con los discípulos de Juan y esos fariseos que estaban ahí es que por ser odres viejos no pudieron ver que tenían a Dios mismo ahí frente a ellos. No pudieron compartir con Jesús esas comidas que los pecadores compartían, porque no les entraba en la cabeza. Y no sé, hermanos, si nosotros estamos en algún área de esa forma y evitando disfrutar todo lo que Dios tiene para nosotros. Porque Jesús llega y les cambia la manera de ver las cosas. Y aún cosas que estaban distorsionadas, Él llega y lo arregla. Sí, me gustaba mucho el estudio que veíamos hace unos miércoles, donde también nos explicaba nuestro pastor Josías, donde dice, ¿no? Que era el ojo por ojo, el diente por diente, y que no era así como Dios lo había explicado, sino que lo habían cambiado ellos mismos. Entonces, necesitamos nosotros tener una mente abierta a lo que dice la palabra de Dios para poder entender. Porque, hermanos, miren, ellos ayunaban 2 veces a la semana. Ellos pensaban que eso los hacía especiales, pero no, porque no lo hacían con el corazón correcto. Porque el problema no es ayunar, no es que tú ayunes, no es que tú guardes un día, no es que tú vengas a la iglesia, no es que tú te subas a cantar, sino es el corazón con que lo haces. Porque es lo que nuestro Señor ve. Y si tu corazón no es el correcto, todo es en vano. Sigue siendo un odre viejo que no has logrado entender muchas verdades de la palabra de Dios. Y es por eso que Jesús hace este ejemplo. Y cuando yo lo empezaba a estudiar me maravillaba mucho porque es increíble cómo lo usa. Porque no usa algo que no entendían. Ellos sabían de este proceso, sabían lo que era un odre viejo, un odre nuevo, echar el vino que se fermentaba, que podía reventar el odre viejo. Y llega Jesús y les da así un ejemplo magistral increíble. Amén. 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 Entonces, ¿cómo es posible que en ese tiempo veas la sanidad de personas, milagros que hacía nuestro Señor Jesús, y en vez de celebrarlo empiezas a decir, pero lo ha hecho un día de reposo, este hace eso porque tiene a Belcebú? ¿Están entendiendo, hermanos, ese odre viejo que podemos ser a veces? En vez de decir, wow, gloria a Dios, amén, qué lindo lo que está haciendo el Señor, cómo se está moviendo. Y no solo pasa cuando tú empiezas la vida cristiana, sino también cuando tú ya estás varios años. Porque a veces igual escuchas muchas cosas y empiezas a cuestionar la palabra de Dios. Pero no con un espíritu de poder conocer más y realmente entender al Señor, sino de cuestionar y decir, no, a mí me han enseñado así y esto tiene que ser así y así. Y la canción de Barak, Mi Gozo, que la cantamos, si tú la pones en YouTube y lees los comentarios, a mí me salía uno que decía, miren, esta canción a mí me gusta, pero no va conmigo porque yo crecí en una iglesia donde solo cantamos himnos. Entonces no me puede entrar mucho. Pero esta persona reconocía y decía, pero oren por mí, por favor. Amén. ¿Sí? O sea, esta persona reconocía su condición y empezaba a ver que tal vez había un error, que tal vez él era un odre viejo, pero quería cambiar. Pero no todos tienen ese corazón.
sino que se cierran a cosas. Y este es solo un ejemplo. Pensar que la palabra de Dios a veces es como que este versículo solo quiere decir una cosa. Y es ahí cuando escuchamos un mensaje y tú te quedas con ese mensaje, y cuando otra persona va a predicar del mismo pasaje, tú dices, ya lo conozco, ya me lo sé. Pero ahí desprecias esa multiforme gracia de Dios que tiene su palabra de un mensaje, puede sacar 1000 enseñanzas. De una palabra que puede haber aquí, puedes sacar 1000 mensajes que pueden bendecir tu vida, porque así es Dios. Pero no nos entra eso a veces en la cabeza, hermanos. Y es ahí donde empezamos a ser esos odres viejos. ¿Y qué pasa cuando eres un odre viejo? Que a veces recibes palabra de Dios, vas recibiendo cosas de Dios, y al final no lo aprovechas. Quisiera que podamos leer 2 de Pedro. Capítulo 2, versículo 21. Porque dice, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio, el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Esto quiere decir, hermanos, que a veces hemos escuchado la palabra de Dios, hemos escuchado palabra directa a nuestra vida, pero ¿qué hemos hecho? No lo hemos aprovechado, sino que hemos preferido volver a lo que estábamos antes. Después de haber conocido la verdad, dice, volver atrás. Y tu mente cerrada puede provocar que aún en momentos difíciles tú no veas las cosas como realmente las ve Dios. Porque a veces vemos las cosas con nuestros ojos naturales y ese momento empezamos a ver esa situación como algo que fuera lo peor del mundo. Y es que la vida a veces sí es dura, hermanos. La vida pega y pega duro. Pero si nosotros nos enfocamos en nuestra situación y creemos que nosotros somos los que estamos siendo el mártir más grande de la historia por lo que estamos pasando, ¿qué estamos haciendo? Porque si tú ese momento, o si estás pasando algo difícil, ve a un hospital y ahí te vas a dar cuenta también que lo tuyo no creo que sea tan complicado, que hay situaciones peores que están pasando otros. Y ahí vas a valorar tal vez la gracia que estás recibiendo de Dios en ese momento que estás pasando. Y a veces, hermanos, el no poder entender las verdades de Dios, el camino de Dios y ser un odre viejo, no nos permite ver que de donde tú estés o del hueco que tú estés, Dios te puede sacar, Dios te puede levantar, Dios puede sanar tu corazón, puede sanarte físicamente, puede devolverte el gozo. Pero eso no lo entendemos, hermanos. Y a veces es ahí donde, por no entender estas verdades, por no ser un odre nuevo, damos marcha atrás. Volvemos atrás, porque las cosas no salen como queremos. Porque a veces hay situaciones donde perdemos algo, perdemos a alguien, y el ser un odre viejo no nos permite ver más allá del dolor. Y no expandes tu mente a lo que Dios puede hacer por medio de ese dolor. Porque Dios hace grandes cosas. Lee la palabra de Dios.
Vas a ver ejemplos donde parecía cosas malas, Dios lo transforma en bueno. Parecía algo que iba a ser para mal, Dios lo transforma en bien. Parecía algo que iba a ser muerte y Dios da vida. Amén. Entonces, hermanos, hoy podemos analizar qué eres tú. O en qué área quizá eres un odre viejo aún. Jesús les dice por medio de esta hipérbole que su palabra, lo que Él dice y lo que Él es ese vino nuevo, que tal vez te va a presionar, que tal vez cuando tú empieces a leer la palabra de Dios y estudiarla, te va a presionar, te va a confrontar. Y si tú no eres flexible en tu mente, no vas a poder soportar esa presión y no vas a poder recibir lo que Dios tiene para ti. Para recibir lo que Dios tiene para ti, y no solo recibirlo, sino sea de bendición para tu vida, necesitas ser un odre nuevo. Necesitamos tener una mente renovada y disponernos a nuevos paradigmas, a nuevos patrones que tiene esta vida en Jesús. Este nuevo nacimiento que tenemos, que ya hemos visto, es algo nuevo que hace Dios. No es que de lo antiguo Él agarra y lo vuelve a armar, no, hace algo nuevo en nosotros. ¿Sí? Pero los odres viejos no lo soportan. Dice que se rompen. Y es ahí a veces, hermanos, donde nosotros no soportamos la verdad de la palabra de Dios. Entonces prestemos atención a cómo nos habla Dios por medio de su palabra. Y que cuando empiece a presionarnos, a confrontarnos en algo, podamos tener esa elasticidad de un odre nuevo. Así podamos entender cómo es Dios, todo lo que Él quiere hacer y aún todas sus promesas que tiene en su palabra. Porque aún para tú creer todo lo que Dios tiene en su palabra necesitas ser un odre nuevo. Siendo un odre viejo no vas a poder creer que Dios te puede sanar, que Dios te puede restaurar, que Dios te ha perdonado, que Jesús ha muerto por ti y que Él te ha dado una vida nueva. Dios no te va a poder dar más de Él si tú eres un odre viejo. ¿Por qué? Porque Él te ama mucho y Él no te va a quebrar más allá de lo que tú puedas soportar. Porque si Él te diera más de Él, más de su espíritu, más de su palabra, te quebrarías, porque eres un odre viejo. Hay una canción que cantamos que se llama Enamórame. Y ahí dice, no, haz de mí un odre nuevo. Amén. Y qué bonito que eso podamos recordarlo. Qué bonito que eso podamos hoy repetirlo. Y no solo decirlo, sino vivirlo. Y que sea Dios el que obre en nosotros. Es ahí donde tú vas a poder entender incluso más su palabra. Vas a poder entender cosas que quizá ahora al leer no entiendes. Pero una vez que tú empieces a demostrar que eres un odre nuevo, ahí vas a poder ver muchas verdades. En esta vida, hermanos, hay temporadas para todo. Algunas buenas, algunas no tan buenas, pero son eso, temporadas. En donde tú, si tú lo ves con los ojos de Jesús, siendo un odre nuevo, vas a poder entender que Él está contigo, aun cuando las cosas se vean difíciles. Y vas a poder superarlo agarrado de su mano. Entonces, hermano, hoy pregúntate, ¿soy un odre nuevo o soy un odre viejo? Y dependiendo a tu respuesta, tú puedas también entregar eso al Señor. Romanos 12:2 dice,
Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Renovarnos. ¿Y qué nos renueva? La palabra de Dios. Amén. ¿Sí? No te va a renovar, no sé, una película o un motivador que hay ahora muchos. Lo que te va a renovar es la palabra de Dios. Amén. Y Jesús hablando directamente a tu vida. No te olvides que a veces hay cristianos que ya hemos sido perdonados, pero aún no somos transformados. Y no somos transformados porque no hemos renovado nuestra mente a la verdad de Dios. Porque no entendemos todavía muchas cosas que Dios nos dice en su palabra. Así que yo te animo el día de hoy, a que igual antes de dormir, tú puedas decirle al Señor, Señor, ¿soy un odre nuevo? ¿Será que soy ese odre que tú quieres? ¿Será que puedes derramar en mí tu espíritu, más de ti, llenarme más y yo puedo soportar eso? Así que hermanos, sea Dios nomás obrando en cada uno de nosotros. Yo te invito a que te pongas de pie y podamos orar y bendecir este tiempo y dar gracias a Dios. Amén. Vamos, Señor Jesús, Padre bueno, y te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias. Gracias, Señor, porque tú nos has hablado de una forma muy clara, muy precisa, para poder entender, Señor, que para poder recibir más de ti, necesitamos ser renovados también, Señor Jesús. Amén. Y eso parte de una decisión nuestra. Eso parte, Señor Jesús, de algo que nosotros tenemos que hacer también y aceptar. Si realmente, Señor, somos esos odres nuevos preparados para recibir más de ti. Amén. O quizá nuestra mente está cerrada, Señor, no se ha expandido para poder recibir tus verdades, Padre bueno. Hoy te pedimos, Señor Jesús, que tú puedas revelarnos, Padre, por medio de tu Espíritu Santo, y muéstranos, Señor Jesús, si quizá aún nos falta algo para poder ser ese orden nuevo y ser lleno, Señor, de tu Espíritu Santo. Amén. Ayúdanos, Señor Jesús, porque te necesitamos, Amén. porque sin ti, Señor, no podemos. Porque, Señor Jesús, queremos ser esos odres nuevos para ti, para que tú puedas usarnos también, Padre, para que no nos rompamos, Señor, cuando venga tu verdad a nosotros, una palabra puntual a nuestra vida, sino que podamos, Señor, ser esos odres que a ti te agradan, Padre, esos odres que se van a expandir cuando llegue tu palabra y podamos entenderla, Señor, guardarla y vivirla. Hoy te pedimos, Señor Jesús, que tú puedas revelarnos más cosas tuyas. Permite, Señor Jesús, que puedan venir más palabras a nuestra vida, que podamos, Señor, hacer más estudios, Señor, como estos, y poder, Señor, entender que tú eres increíble, aún en los ejemplos que dabas, Señor. Amén. Es para maravillarse cuán grande eres tú, Señor Jesús, cómo usabas, Señor, los ejemplos en ese tiempo. Hoy te damos gracias, Señor, por tu palabra. Hoy te pedimos, Señor Jesús, que tú puedas guardar nuestro descanso, que tú puedas guardar el día de mañana, que mañana podamos ver tu gloria, Señor Jesús, y tu presencia manifestándose en nuestras vidas, Señor Jesús. Úsanos, Padre, llénanos de tu Espíritu Santo y permite, Señor, que podamos ser unos dignos hijos tuyos, unos dignos hijos, Señor, del Rey de Reyes, Señor de Señores. Hoy te damos gracias, Señor, bendecimos tu santo nombre y en tu precioso nombre, Jesús, oramos. Amén. Que Dios los bendiga mucho.